Saludos desde Euronews. Comenzamos con una noticia de última hora. El Parlamento Europeo ha declarado este miércoles a Rusia Estado promotor del terrorismo, en vista de sus ataques deliberados y las atrocidades contra la población ucraniana, dice el comunicado. Esto ocurre después del último ataque ruso contra una maternidad en la región de Zaporilla, en el que ha muerto al menos un recién nacido, según fuentes ucranianas. Del lado ruso, inquietan los ataques con drones contra las infraestructuras en Crimea. Moscú reconoce haber repelido al menos 2 en las últimas horas. Mientras en la Unión Europea la recesión acecha a las economías y golpea a los ciudadanos. En España el Gobierno ha puesto en marcha un plan para ayudar a las familias con créditos hipotecarios. En América, UNICEF alerta de la catastrófica situación de los menores migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Se calcula que desde comienzos de este año han cruzado por este paso, corriendo enormes riesgos, más de 32.000 menores, un 10% más que en todo 2021. También hablaremos de Irán y su programa de enriquecimiento de uranio, que preocupa a la comunidad internacional, y de las duras consecuencias del terremoto del lunes en Indonesia. Estas y otras muchas noticias a continuación. Comenzamos con los titulares. El Parlamento Europeo vota abrumadoramente a favor de declarar a Rusia Estado patrocinador del terrorismo, pero a pesar de su alta carga simbólica, la votación no es vinculante. Las autoridades impuestas por Rusia en Crimea piden calma a sus habitantes tras afirmar haber repelido 2 ataques ucranianos con drones. El Supremo británico dictamina que Escocia no puede convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del gobierno de Londres. En México, los partidos de la selección nacional en el Mundial se narran también en lengua indígena. La iniciativa busca ponerle tarjeta roja a la discriminación. Ataques indiscriminados contra civiles ucranianos, bombardeos de hospitales e infraestructuras críticas en toda Ucrania. Según el Parlamento Europeo, estos son actos terroristas. La Eurocámara ha votado este miércoles por abrumadora mayoría declarar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Más allá de esta nueva etiqueta, los eurodiputados también quieren que la Comisión Europea y el Consejo actúen con más firmeza. Estas son las palabras del eurodiputado encargado de redactar el texto. Pedimos a la Comisión y al Consejo que desarrollen instrumentos jurídicos especiales, porque de momento la Unión Europea no tiene una normativa de este tipo, como por ejemplo los estadounidenses, que tienen una ley especial sobre la designación de los estados que patrocinan el terrorismo. Además, también decimos que hay que aislar a Rusia cada vez más mientras utilice este tipo de medios terroristas. La votación podría allanar el camino para que Putin y su gobierno rindan cuentas por posibles crímenes de guerra. Pero no todo el mundo está a favor de etiquetar a Rusia de esa manera. Por ejemplo, varios eurodiputados húngaros, cuyo gobierno es uno de los pocos que siguen siendo afines a Putin en Europa y dicen que hay que centrarse en poner fin a la guerra. La Unión Europea debería poner el énfasis en conseguir la paz y conseguir un alto el fuego lo antes posible. Y luego una situación que acabe con la guerra, que acabe con el conflicto militar. Los eurodiputados también piden a los gobiernos de la Unión Europea que aceleren el proceso para completar una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin. Y es que a pesar de su alta carga simbólica, la votación no es vinculante, lo que significa que los Estados miembros pueden decidir si la ignoran o no. Así ha quedado una maternidad en la región ucraniana de Zaporilla tras un ataque aéreo ruso de madrugada. Un ataque que ha matado a un bebé recién nacido según las autoridades regionales. La madre del bebé y un médico han podido ser rescatados con vida del edificio. La sala de maternidad se encontraba en el hospital de Vilniask, donde los equipos de rescate trabajan para tratar de encontrar otras posibles víctimas. La muerte del recién nacido se suma a una larga lista de menores fallecidos. La Fiscalía General ucraniana denuncia que desde el inicio de la invasión rusa han sido asesinados 438 niños. Más de 800 han resultado heridos.
Las autoridades de Crimea afirman haber repelido 2 ataques con drones, uno de los cuales supuestamente tenía como objetivo una central eléctrica. Crimea fue anexionada por Rusia en 2014 y el gobierno ucraniano ha prometido recuperar el territorio. El gobernador instalado por Rusia en Sebastopol ha dicho: en este momento nuestras fuerzas de defensa aérea están trabajando. 2 drones ya han sido derribados. Ningún objetivo civil ha sido dañado. Por favor, mantengan la calma. Las autoridades de la península anexionada han criticado las informaciones de que los habitantes de Crimea están siendo evacuados. El jefe del Ejecutivo ha dicho que son noticias falsas. Guíense solo por fuentes de información oficiales verificadas. Con respecto a la evacuación, confíen solo en la información que proviene de mí personalmente. Estoy de servicio las 24 horas. Los habitantes de Crimea no se dejan engañar. Les informaremos de manera oportuna y honesta sobre cualquier situación, incluso las más difíciles y desagradables. Donde sí se está llevando a cabo una evacuación de civiles es en Jersón y Mykolaiv, regiones ucranianas recientemente liberadas. Las autoridades ucranianas están al frente. Las evacuaciones obedecen a los temores de que los cortes de energía y agua por los bombardeos rusos hagan el invierno insoportable. Al mismo tiempo, el gobierno de Ucrania advierte a Occidente sobre la fatiga de la guerra y pide a la Unión Europea que trabaje en un 9º paquete de sanciones contra Rusia. Los servicios de seguridad de Ucrania ocuparon este martes el monasterio de las Cuevas de Kiev, que es el principal edificio religioso de la capital y donde se encuentra el primado de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. El servicio de seguridad dijo en un comunicado que está llevando a cabo medidas de contraespionaje en el monasterio porque sospecha que tiene vínculos con Rusia. Las autoridades han permitido a los creyentes seguir acudiendo a rezar, eso sí, solo después de ser registrados y declarar su identidad a los agentes. El Patriarcado de Moscú ha denunciado esta noticia y la ha calificado como un acto de intimidación contra los creyentes ucranianos. El secretario de prensa del Kremlin también ha reaccionado al asunto. La rama ortodoxa ucraniana ha estado en guerra con la Iglesia Ortodoxa rusa desde hace mucho tiempo. Yo diría que esto puede ser visto como otro eslabón en la cadena de estas acciones militares contra la Iglesia Ortodoxa rusa. El distanciamiento religioso entre Ucrania y Rusia es más insalvable que nunca. En 2019, en medio de las fuertes tensiones diplomáticas, el Patriarcado de Kiev se independizó del de Moscú y en mayo de este año Ucrania declaró el cisma total. Miguel Díaz-Canel en el Kremlin con Vladimir Putin. El presidente cubano es uno de los pocos dirigentes extranjeros que han viajado a Moscú desde que comenzó la guerra en Ucrania. Y lo ha hecho para condenar las sanciones contra Rusia y ofrecer al país un apoyo total frente al que denominó como su enemigo común, el imperio yanqui. Putin ha respondido diciendo que Cuba siempre podrá contar con Rusia. La Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado y siguen haciéndolo al pueblo cubano en su lucha por la independencia y la soberanía, dice. Siempre nos hemos opuesto a todo tipo de restricciones, embargos y bloqueos. Siempre hemos apoyado a Cuba en la escena internacional y vemos que Cuba adopta la misma posición frente a Rusia. Todo esto es el resultado de la tradicional amistad que estableció el camarada Fidel Castro. Precisamente Putin y Díaz-Canel han acudido juntos a inaugurar una estatua de bronce de Fidel Castro de 3 metros de altura, erigida en una plaza moscovita dedicada al líder de la revolución cubana. El presidente ruso se refirió a Castro como uno de los líderes más brillantes y carismáticos del siglo XX. Tras esta visita a Moscú, Díaz-Canel viajará a Turquía y China, dentro de una gira destinada, entre otras cosas, a reforzar el sector energético cubano, que sufre constantes apagones y penurias de carburante recurrentes. La recesión no es un hecho. Este es uno de los mensajes que el responsable de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, ha querido transmitir tras presentar las recomendaciones de Bruselas para las economías de los países de la Unión Europea. Gentiloni cree que habrá un breve periodo de contracción este año y el primer trimestre del próximo, seguido de una leve recuperación económica, pero que hay que hacer más para evitar una recesión duradera, aunque todo depende de la guerra de Rusia. Si no somos capaces de poner fin a la guerra, los riesgos en materia de energía en el próximo invierno, no en este, sino en el siguiente, podrían ser incluso peores que los que afrontamos ahora. Así que tenemos un panorama mixto. En general, en 2023,
En la segunda mitad de 2023 tendríamos una situación mejor que ahora, pero esto también depende de la evolución de las crisis geopolíticas a las que nos enfrentamos aquí en Europa. Las economías más vulnerables siguen siendo como habitualmente las del sur, que cuentan con deudas bastante elevadas. Pero Gentiloni ha recordado que al examinar los proyectos de presupuesto, las inversiones públicas en estos países han aumentado, algo que marcará la diferencia respecto a otras crisis. Quizá recuerden que en la anterior crisis, la crisis financiera que tuvimos durante varios años, 5, 7, 8 años, la inversión pública disminuyó. Así que el mensaje es que tenemos el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, los programas de la Unión Europea. Los países con un espacio fiscal limitado pueden seguir invirtiendo y apoyando sus economías, también utilizando nuestro dinero común. Este es un mensaje europeo muy importante. This is a very important European message. Además, Bruselas también quiere que los miembros de la eurozona fomenten una evolución salarial que proteja el poder adquisitivo de los asalariados, limitando al mismo tiempo los efectos de segunda ronda sobre la inflación, así como desarrollando y adaptando el sistema de apoyo social según sea necesario. Aportamos tranquilidad. El gobierno español ha llegado a un acuerdo con los bancos sobre medidas de alivio hipotecario para ayudar a los hogares con dificultades a hacer frente a la subida de los tipos de interés de sus préstamos. La ministra de Economía española, Nadia Calviño, anunció los detalles del acuerdo firmado este lunes. Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares, esto es aproximadamente 1/3 de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Y además damos el paso definitivo para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Para poder optar a esta medida, un hogar debe ganar menos de 25.200 euros al año y dedicar más del 50% de sus ingresos mensuales a pagar su hipoteca. Sin embargo, el acuerdo incluye otras medidas para casos diferentes. Los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán también acogerse al Código de Buenas Prácticas, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo de carencia y una posibilidad de alargamiento del plazo de la hipoteca en hasta 7 años. La ministra dijo durante una entrevista con la radio pública española que esperaba que todos los bancos se sumaran al acuerdo. A pesar de que la inflación sigue subiendo y promete mantener un nivel elevado incluso en 2024, la actividad económica se está mostrando resistente en España. Y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, va en la buena dirección y será uno de los países europeos que mejor se recuperará. Un pelín más en vinas. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este miércoles que el Parlamento Autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del Gobierno de Londres. La justicia alega que la unión entre Escocia e Inglaterra es un asunto reservado del Parlamento británico. Por su parte, la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, dijo que respeta la decisión del Tribunal Supremo británico, aunque se mostró decepcionada y manifestó que continuará su pelea por celebrar el referéndum. En Londres, el gabinete del primer ministro Rishi Sunak considera que el dictamen ha dejado claro que el trabajo constructivo con el gobierno escocés continuará. La intención de Escocia era convocar un referéndum consultivo el 19 de octubre de 2023. Reino Unido, Francia y Alemania condenan la expansión del programa nuclear de Irán, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara que la República Islámica continúa enriqueciendo uranio. Teherán ha anunciado que ya produce uranio al 60% de pureza en su planta nuclear subterránea de Fordow. El país ya está enriqueciendo el 60% de pureza en su instalación nuclear de Natanz, lo que significa que los suministros del metal radioactivo almacenados en al menos 2 instalaciones están ahora más cerca de la pureza del 90% de grado armamentístico. Las potencias occidentales afirman que no existe ninguna justificación creíble para el programa de enriquecimiento de Irán. La noticia es otro golpe a las esperanzas de revivir el acuerdo nuclear iraní de 2015, que había limitado el enriquecimiento de uranio del país.
Irán, por su parte, siempre ha negado que sus actividades tengan como objetivo desarrollar una bomba nuclear e insiste que su programa tiene fines civiles. Sigue la búsqueda de desaparecidos tras el gran terremoto que el lunes devastó la principal isla de Java, en Indonesia, dejando al menos 268 muertos. Entre los que aún se desconoce su suerte se encuentran decenas de niños. La ONG Save the Children, que opera un programa en la región, explicó que esto se debe a que más de 80 escuelas se vieron afectadas por el seísmo, mientras los menores estaban asistiendo a clase. Por ello, numerosos padres se han unido a los grupos de búsqueda y rescate. Además, se estima que el terremoto dejó en torno a 1 millar de heridos e incontables desplazados. El reparto de alimentos, agua y la construcción de refugios temporales se ha convertido en la prioridad de las agencias de ayuda, que además colaboran en el reparto de medicamentos y kits de higiene. Las autoridades han advertido de que el número de fallecidos podría aumentar, dado que al menos 150 personas siguen desaparecidas, aunque esta cifra también podría variar. Las tareas de rescate continúan con cierta dificultad, ya que los temblores provocaron igualmente deslizamientos de tierra que bloquearon algunas de las carreteras hacia las áreas más remotas y peor conectadas. Al menos un muerto y una quincena de heridos en 2 explosiones con bomba en Jerusalén. La policía cree que se trata de un ataque terrorista palestino. A primera hora de la mañana se registró una primera explosión en una parada de autobuses en las afueras de la ciudad. Poco después hubo otra explosión en otra parada de autobuses en la colonia de Ramot, en el Jerusalén este ocupado. La policía busca ahora posibles sospechosos en las áreas afectadas. Aunque los atentados no han sido reivindicados, el movimiento islamista palestino jamás los ha saludado, considerándolos como el precio de los crímenes y agresiones de Israel contra su pueblo. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos deja varios muertos y heridos el martes por la noche. El ataque tuvo lugar en un supermercado Walmart de la localidad de Chesapeake, en el estado de Virginia. De acuerdo con medios locales, el autor de la matanza ha fallecido y aún se desconoce el número exacto de víctimas. Los sobrevivientes fueron atendidos por las autoridades, aunque muchos continúan en estado de conmoción. Algunos se encontraban haciendo las compras para la comida del Día de Acción de Gracias. El tiroteo de Virginia se produce 3 días después de que un hombre armado abriera fuego en una discoteca gay en el estado de Colorado, matando a 5 personas e hiriendo 17. UNICEF, preocupado por el aumento de niños migrantes que cruzan la selva del Darién entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, desde principios de este año, más de 32.000 menores han cruzado a pie esta peligrosa región, cifra algo más de un 10% superior al total de 2021. La mitad son menores de 5 años, particularmente vulnerables a la diarrea, la deshidratación y enfermedades transmisibles. Otro dato alarmante es que alrededor de 900 de esos niños viajaban solos, cifra récord que cuadriplica el total del año anterior. Durante la travesía por la selva del Darién, pequeños y mayores se enfrentan a múltiples formas de violencia, incluido el abuso sexual, el tráfico, la explotación, además de la falta de agua y alimentos seguros, las picaduras de insectos, los ataques de animales salvajes y los ríos desbordados. Con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos y en estrecha colaboración con el Gobierno de Panamá, UNICEF ha ampliado su presencia de 1 a 5 centros de recepción en las fronteras con Colombia y Costa Rica y en la ciudad de Panamá. La pasión por el fútbol abarca todos los rincones de México. Y es por eso que la celebración del Mundial de Qatar es la ocasión perfecta para practicar la inclusión y la visibilidad de las comunidades indígenas en este país latinoamericano. Un grupo de jóvenes narra los partidos de la selección mexicana en las lenguas indígenas. Ellos cantan gol o fuera de juego en náhuatl, maya, zapoteco, mije, chatino, mixteco o español. Poder narrar en nuestra lengua materna, en mi caso el náhuatl, pero también ver a las otras lenguas presentes, pues en algo muy importante como lo es el fútbol. Sabemos que México realmente es un país muy apasionado a este deporte. Según datos oficiales, un poco más de 7 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena y aunque representan el 6% de la población, la representación en los medios no suele estar garantizada.
La inclusión está ganando, salimos desde nuestra comunidad, algo que es muy difícil de hacer para llegar a un evento mundialista y narrar, contarle a la gente la sensación de cómo se vive un partido de la selección mexicana para todos ellos. La narración de los duelos mundialistas de México en los idiomas ancestrales es una iniciativa que busca luchar contra la discriminación y animar a otros a aprender expresiones indígenas como Konesh México. ¡Vamos, México! Francia, Alemania e Italia reafirman su compromiso con la Agencia Espacial Europea. Este martes comienza en París la reunión de los 22 países de la ESA y los 3 principales contribuyentes a la agencia han acordado garantizar el futuro funcionamiento de las lanzaderas espaciales Ariane 6 y Vega C y permitir el envío de micro y mini lanzadores en nombre de la ESA. Un acuerdo que el ministro de Economía francés considera todo un éxito. Considero que el acuerdo que acabamos de firmar con Alemania e Italia es el mejor punto de partida que podíamos tener para esta conferencia. En este texto hay elementos clave en los que hemos llegado a un acuerdo tras largas negociaciones entre Alemania, Francia e Italia. Europa quiere asegurar su futuro en el espacio, que cada vez se está convirtiendo en un terreno más competitivo con la entrada de nuevos actores. Por ello, uno de los grandes objetivos de esta reunión es pactar la financiación de la agencia para los próximos 3 años. El director general de la ESA reclama a los Estados miembros que aporten 18.700 millones de euros, una cifra que algunos expertos consideran muy alta. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que pueden seguirnos las 24 horas del día en televisión, nuestra página web y en las redes sociales. Terminamos con imágenes de Qatar, que se ha convertido en vitrina para las protestas iraníes. Hasta mañana.